Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a los webinars de FP Market. Mi nombre es José Alberto García, soy trader y analista profesional desde hace 15 años y bueno, sobre todo para los que no me conozcáis todavía, como cada semana vamos viendo en cada webinar, ¿vale? Pues una pequeña parte importante del mundo del trading, de bolsa y de inversión, ¿vale? Para todos aquellos que estáis empezando, ¿vale? O los que llevéis ya un tiempo. Y bueno, mientras que se van incorporando el resto de asistentes, recordaros que tenéis el chat a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que tengáis, me lo hacéis sobre la marcha, yo intentaré contestaros de manera inmediata y si no dejaré unos minutos al final del webinar, ¿vale? Recordaros también que como cada semana, una vez que terminemos el webinar, como se graba, el broker lo sube una semana después a las distintas plataformas que tiene, ¿vale? Como YouTube, etcétera, ¿vale? Al final de la presentación vais a ver un código QR donde, bueno, pues podéis entrar a través de él y conocer un poco más en profundidad todas sus redes sociales para, bueno, pues informaros, veis un poco bueno, todas las promociones que tiene, sus condiciones para que podáis utilizar todas sus herramientas, ¿vale? Y poco más, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a hablar hoy de las operaciones en mercados abiertos y mercados cerrados, ¿vale? De entre todo lo que vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver lo que es el mercado abierto, lo que es el mercado cerrado, diferencias clave entre ambos, cómo operar en un mercado abierto y cerrado, y luego, bueno, algunos tips para operar en ambos tipos de mercado, ¿vale? Insisto, paradme las veces que necesitéis, ¿vale? Para empezar, bueno, pues como decía al principio, debemos de saber qué es el mercado abierto, qué es un mercado cerrado, ¿vale? Y en este caso, lo que tenéis que tener muy claro, que en el caso de un mercado abierto, las operaciones son todas aquellas operaciones de compra y venta o compra-venta de activos financieros, ¿vale? Que se realizan principalmente por un banco central, que en este caso constituye el instrumento más importante de lo que es la política monetaria a nivel internacional, ¿vale? En este caso se denominarían operaciones en mercado abierto porque no se realizan directamente con el emisor del título, ¿vale? Sí, el propietario del título, sino que se realizan en mercados secundarios como podría ser renta fija o renta variable, ¿vale? En el caso del mercado cerrado, ¿vale? Las operaciones son todas aquellas que a través de activos que no se han llegado a ejecutar por los traders y por ende se quedan como pendientes un poco en la nube para la sesión de preapertura del día siguiente, ¿vale? A ver, ¿qué preguntáis? Buenas tardes, Gregorio. Bienvenido. Vale, perfecto, funciona. Si veis que por lo que sea me escucháis mal o de manera ralentizada o veis la presentación un poco más lenta, por favor, decídmelo para intentar solventarlo sobre la marcha, ¿vale? E insisto, hacedme las preguntas que necesitéis, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que hablábamos. Perfecto, Gregorio, gracias por confirmar que se oye perfectamente. Gracias. Volviendo un poco a lo que hablamos del mercado abierto y cerrado, es un poco el concepto, ¿vale? Como lo tendréis que visualizar como si mercado abierto, como es lógico, como su propio nombre indica, es durante el mercado donde está abierto, donde todos los que interactúan, ya sean traders, retail como nosotros, o entidades corporativas, banca privada, etcétera, etcétera, y luego el mercado cerrado son aquellas operaciones que pues, no se han ejecutado durante el mercado abierto y se quedan un poco pues, pendientes para la preapertura al día siguiente, ¿vale? El concepto es bastante claro, ¿vale? Y
y al final se utiliza, sobre todo el mercado cerrado, se utiliza mucho más bueno, pues aquellos que lo desconocéis eh, sabéis, ¿vale? Dentro de todas las diferencias o características un poco que tenéis que tener en cuenta, radican en este caso en las subastas previas a la apertura del mercado y a la subasta de cierre, ¿vale? Para el que no lo sepa, antes de que se abra el mercado, aunque ahora lo veremos, intento adelantarme muchas veces a lo que vamos a ver en la presentación, ¿vale? Pero existen dos subastas, ¿vale? Y hay un periodo de tiempo cuando se apertura el mercado, por ejemplo, en el mercado español, ¿vale? El IBEX 35, que apertura a las 9, pues hay un periodo de tiempo previo, ¿vale? Para esa subasta que se ejecuta. Ahí los traders retail no podemos entrar o no podéis entrar, ¿vale? Principalmente se hacen entre entidades corporativas, bancarias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues principalmente es eso, subasta durante el mercado previo a la apertura y subasta de cierre. Las operaciones que se hacen en subasta no se ejecutan de inmediato, como es lógico, sino que se quedan pendientes y se activan en el momento en el que el mercado abra, ¿vale? Se pueden introducir, modificar y cancelar antes del mercado, de la apertura del mercado, ¿vale? Por si, bueno, pues imaginaos que lanzáis una opción de compra, ¿vale? Y os dais cuenta que os habéis equivocado a la hora de analizarlo o realmente os dais cuenta que no lo necesitáis. Podéis cancelarlo antes sin ningún tipo de penalización, ¿vale? Pero para que os hagáis un poco una idea de cómo funcionan las subastas y por qué a lo mejor cerráis vuestra sesión de trading hoy a la hora de cierre del mercado a 5:30 y las acciones de, por ejemplo, Repsol o de Google o del que sea han cerrado en un precio y al día siguiente os encontráis justo aperturando un poquito diferente, ¿vale? Ahí es donde están bueno, pues esas modificaciones sutiles que nosotros, si lo hacemos bien, nos daríamos cuenta, porque lo normal es que cuando hagáis vuestro análisis al final de la sesión de trading que hagáis o de vuestras operaciones, eh, escribáis o dejéis reflejadas las operaciones que habíais hecho, a qué hora habéis entrado, a qué hora habéis cerrado, a qué precio entrasteis, a qué precio salisteis, pues sobre todo cuando dejáis plasmado el precio de cierre, vais a ver un poco cómo quedaría, ¿vale? Lo normal es que antes de empezar a mercado, pues si por ejemplo vais a invertir o hacer trading con acciones, por ejemplo, o con índices, pero sobre todo con acciones, os fijéis cómo cerró el mercado el día de antes. En el caso, por ejemplo, de Forex, no nos pasaría porque está abierto 24 horas desde el domingo de madrugada al viernes. Entonces, en el caso de las acciones, siempre tenéis que fijaros previamente a qué precio cerraron, ¿vale? Y ahí vais a ver si cambian un poco al día siguiente, pues tiene mucho que ver esa subasta previa que hay, ¿vale? Incluso la subasta de cierre, ¿vale? Aquí veréis un poco el enfoque en cuanto a horarios. He puesto el ejemplo del IBEX, ¿vale? En cuanto a las reglas lo que son las normas de funcionamiento del mercado, no suelen ser las mismas durante toda la sesión, ¿vale? Y se pueden distinguir siempre dos periodos. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, ya sea en acciones o en cualquier activo, porque eh, cuando buscamos volatilidad o profundidad del mercado, debemos buscar zonas en cuanto a frame, ¿vale? Eh, donde haya más volumen de interacción, donde haya más trader, ¿vale? Intentando comprar y vender, ¿vale? Entonces, si dentro de nuestra estrategia, con respecto a nuestro activo, el activo subyacente que estamos operando o vamos a operar, lo que nos interesa es que tenga mucha liquidez y, por supuesto, mucha volatilidad, ¿vale? O mucho volumen, pues lo que tengo que saber es en qué zonas, ¿vale? Con respecto al tiempo, pues va a haber más probabilidad de volumen de compra y venta y volatilidad, ¿vale? Entonces, como decía, en el mercado se abre a las 9 de la mañana, hora española, y se cierra a las 5:30, hora española. Aquí está puesto 5:30, pero tendría que ser 17:30. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Entonces, a las 8:30, es decir, de 8:30 a 9, es la subasta de apertura.
Es donde en esa media hora nosotros como trader retail no podemos, por desgracia, pues interactuar, no podemos negociar, ¿vale? Y luego de 5:30 a 5:35, ¿vale? Está la subasta de cierre, ¿vale? Que son aquellas operaciones que por lo que sea no nos ha dado tiempo a cerrar o hemos lanzado justo en el momento en el que se ha cerrado y se quedan como en la nube, por decirlo de alguna manera, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda al respecto hasta el momento. Seguimos entonces. Por lo tanto, por poner un poco el enfoque, ¿vale? Con respecto a cómo operar dentro del mercado abierto, pueden ser ejecutadas mediante dos tipos de procedimientos, como decíamos, las subastas y los procedimientos bilaterales, ¿vale? Esto no hace falta, es decir, lo debéis de conocer, ¿vale? Pero no es algo que os vaya a servir de herramienta cada vez que vayáis a operar, pero sí es bueno que lo conozcáis, cómo funciona. En el caso de la subasta, como decía, son procedimientos de adjudicación en los que las entidades de contrapartida, ¿vale? De política monetaria, ya sean bancos centrales, etcétera, etcétera, o nacionales, sus peticiones las, las lanzan, ¿vale? De cambios de tipo, etcétera, etcétera, y se han anunciado en la subasta, ¿vale? En cuanto a las subastas, hay dos tipos, ¿vale? Según su desarrollo temporal, está la estándar y la rápida. También es muy sencillo de entender. La estándar se anuncia, adjudica y liquida en un plazo máximo de 24 horas y la subasta rápida se ejecuta en un plazo de 105 minutos. ¿Vale? Entonces, eso tenerlo claro porque la parte del tiempo sí es bueno saberlo y conocerlo y tenerlo muy en cuenta antes de entrar. ¿Vale? Y luego estarían el procedimiento bilateral, que son en este caso mecanismos donde el Banco Central Europeo negocia directamente con entidades contrapartidas. ¿Vale? Pensar que eh, los bancos cuando operan, cuando invierten el dinero de un inversor, ¿vale? Lanzan una operación y tiene que haber siempre una contrapartida. Igual que nosotros como trader, cuando lanzamos una operación de compra, tiene que haber una contrapartida donde acepte o no, ¿vale? Al igual que existe también una contrapartida llamada negativa, ¿vale? Con respecto, por ejemplo, a los broker market maker, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que hacen es ir contra nosotros. Nosotros lanzamos una compra a un precio y con un stop loss y todo bien marcado, ¿vale? Y ellos van a intentar, obviamente, de manera indirecta, por supuesto, no lo hacen con esa herramienta de yo quiero forzar algo, ¿vale? Pero siempre va a haber una contrapartida con respecto a las operaciones que lanzamos bueno, pues los traders, ¿vale? O inversores. En el caso de inversores naturales, donde lo único que hacen es entrar a su plataforma del banco y decir quiero comprar 10 acciones bueno, pues de cualquier empresa de la que sea, ¿vale? Con respecto al mercado cerrado, pues bueno, ¿cómo utilizarlo? Ya para terminar, a ver, preguntas. No, Gregorio, eh, el broker no es market maker. No, 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 no. Es decir, no quiere decir que sea siempre malo. En el caso de que haya un broker que lo sea, yo siempre prefiero que lo evitéis, ¿vale? Porque al final son ellos mismos creadores de mercado. Imaginaros, seguramente al hacerme la pregunta conozcas, Gregorio, cómo funciona, pero para el resto, ¿vale? Imaginaros que el mercado en sí es el mundo, ¿vale? ¿Vale? Y un broker market maker es una isla, ¿vale? Donde se autogestiona y vende lo mismo que al nivel mundial. ¿Qué pasa? Que ellos ponen, entre comillas, su precio y compites contra ellos directamente, ¿vale? Entonces el broker, cada vez que ganas, pierde él. En un broker, como es el caso de Free Market,
pues lanzamos operación a mercado. Ellos son meros intermediarios, donde obviamente van a cobrar pues, su comisión como cualquier entidad bancaria, ¿vale? Pero no compites contra el broker, ¿vale? El broker lo que hace es, sutilmente, por decirlo de una manera, es llevar nuestra operación al mercado, de manera rápida, obviamente, ¿vale? No nos damos ni cuenta. Entonces, eh, salvo que seáis unos traders muy competentes con respecto a la experiencia, ¿vale? Yo no lo aconsejaría porque al final, y por supuesto teniendo mucho capital, porque ellos lo que hacen es eh, intentar, si tú lanzas una operación de compra, ellos hacer la contraria. ¿Para qué? Para que, obviamente, pues si tienes el stop loss muy ajustado al precio, pues lo que suele pasar es lo que le pasa a la gran mayoría que está empezando, que es que al poco de llevar la operación abierta te llega el stop loss y te cierra la operación, ¿vale? Preguntas que a veces pones una posición y se va contra ti, aunque luego vaya a favor cuando yo la puse. Claro, es decir, esto que te ha pasado a ti, Gregorio, le pasa prácticamente a todo el mundo, incluso a los traders como a mí, que trabajo en banca privada. ¿Qué pasa? Que yo tengo más margen, obviamente, tengo posiciones mucho más grandes y tengo pues cierto margen de maniobrabilidad donde, bueno, pues puedo esperar. Y por eso a lo mejor mis stop loss son mucho más amplios. Pero en el caso de trader retail también, como también soy, como somos los que estamos aquí, cuando ponemos un stop loss, pues intentamos, si lo primero hay que saber colocarlo bien a la distancia correspondiente, cuando previamente hemos hecho el análisis y vemos dónde estaría la línea de soporte, donde ahí colocaríamos el stop loss, debemos colocar una distancia razonable, ¿vale? Entonces, siempre te va a pasar, sobre todo al principio, ¿vale? Que hacéis vuestra estrategia está correcta, lanzáis una operación pues, a favor de tendencia, ¿vale? Y el mercado parece que vaya a vuestro favor, se da la vuelta, os echa el mercado la posición y automáticamente al poco o dentro de poco se gira, ¿vale? Y se da la vuelta y hace el recorrido que vosotros habéis pensado que iba a hacer. Y obviamente es frustrante porque luego pensáis, si hubiese puesto el stop loss un poco más largo, ¿vale? Con más margen, pues habría corregido el precio y habría ido a favor de mi operación. Pero esto, insisto, Gregorio, os va a pasar muchas veces. Lo fundamental aquí es que sepáis colocar bien el stop loss, ¿vale? Y por supuesto, en función del vuestro capital, pues podréis tener más margen en cuanto a asumir riesgos. Pero bajo ningún concepto, por lo menos desde mi opinión y por mi experiencia, lo que nunca debéis hacer es, una vez que ya habéis lanzado la operación al mercado, es modificar el stop loss sin ton ni son, ¿vale? Es decir, si creéis que lo habéis puesto bien, es preferible una pérdida controlada que una pérdida mayor. Entonces, como lo normal es que en vuestro plan de trading tengáis ya establecido cuántas operaciones vais a hacer por sesión, es decir, por día de trading, cuánto capital vais a invertir en cada operación y debe de ser, sobre todo al principio, debe de ser siempre la misma cantidad que ganéis o misma cantidad que podáis perder. Siempre la misma, para tener una buena gestión del riesgo. ¿Qué pasa? Que si lo movéis el stop loss, pues al final lo que teníais planificado de ganar o perder 50 o 100 dólares o euros, se va a convertir en 150 o 200 de pérdida. Entonces, no mováis nunca el stop loss. Entonces, es preferible que practiquéis previamente para corregir aquellos posibles errores de no haberlo colocado bien, ¿vale? Pero si lo colocáis bien y habéis hecho un análisis previo y creéis que el precio va a hacer lo que todo el mundo cree que va a hacer cuando obviamente lanza una operación, pues no dudéis de vosotros, ¿vale? Lo normal es que previamente hayáis practicado, ¿vale? Y que conozcáis cómo está el precio, qué información general financiera hay importante ese día en el calendario económico, por si hay algún tipo de cambio de tipo, para la redundancia, hay cambios en el desempleo, etcétera, etcétera. También tenemos que estar muy pendientes
aquellos activos o aquellos mercados que afectan de manera indirecta al activo que yo voy a operar, ¿vale? Como por ejemplo petróleo y oro, ¿vale? Pues tienen cierta simbiosis en cuanto a si uno va bien, el otro a veces va mal, o suele pasar así, ¿vale? O en función de cómo esté el mercado americano, así estará el asiático, o el mercado americano y el europeo. Entonces, el dólar contra el euro. Entonces, en función de ciertas informaciones, nosotros tenemos que tener muy claro que si vamos a mercado, estamos muy seguros, ¿vale? Entonces, insisto, si tenéis estas dudas, como dice Gregorio, con un mercado abierto, imaginaros en un mercado cerrado donde, pues, imaginaros que diversificáis vuestro capital y tenéis, operáis en acciones, en índices o en Forex, ¿vale? Pero diversificáis a, bueno, pues opciones de compra, ¿vale? O futuros, sobre todo en opciones de compra u opciones de venta, donde lo que compráis es una intención, luego se puede ejecutar o no, pues os puede fallar mucho de inicio. Tenéis que controlarlo también. Son muy buenas operaciones, sobre todo para diversificar si tenéis un buen patrimonio, ¿vale? Pero bueno, tenéis que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Sobre todo, cuando el mercado cierra, hay interlocutores que desconocéis que ya están intentando lanzar operaciones para que cuando el mercado se abra al día siguiente vaya a su favor. Y al igual que por la mañana, esa media hora antes de la apertura de la bolsa, del mercado, hay negociación, donde se lanzan operaciones que se quedan pendientes de que en el momento que se abra se ejecute. ¿Vale? Y seguimos, porque si no, al final hablo de más cosas que de lo que tenemos que hablar. Pero insisto, Gregorio, no te preocupes. Te debe de preocupar desconocer ciertos aspectos, ¿vale? Pero en un market maker ya te digo yo que este problema lo vas a tener mucho más, pero muchísimo más que en un ECM, por ejemplo, como puede ser el broker para el que represento, ¿vale? Entonces, si podéis evitar trabajar o invertir con un broker, market maker, mejor, ¿vale? Porque competís contra ellos mismos. Y como es lógico, cada operación que ganáis vosotros es dinero que pierden ellos. ¿Vale? Entonces, buscamos un broker que sea intermediario, como es el banco, como es un broker como FP Market o cualquier otro broker que buscando reseñas, buscando el feedback, vais a conocer que tienen buena regulación necesaria para tener seguridad y garantía y, por supuesto, que tenga, que sea ese tipo de broker, ¿vale? También es verdad que hay brokers que son que tienen ambas opciones, ¿vale? Son híbridos, pero tampoco nos interesaría, ¿vale? Entonces yo me puedo abrir una cuenta como market maker o, como por ejemplo, una SCM, ¿vale? SCM. Entonces, bueno, eh, tenerlo muy en cuenta y sobre todo tener mucho cuidado al principio y no modificar si estáis seguros de que habéis hecho el trabajo previo, confiad en vosotros, los errores van a existir siempre, ¿vale? Lo importante es reconocerlos, ¿vale? Saber de dónde proceden para corregirlos y luego evitar cometerlos de nuevo, ¿vale? Entonces, eh, volviendo al mercado cerrado antes, bueno, pues, y Gregorio, si tienes alguna otra pregunta, por supuesto, o cualquier otro u otra, me la hacéis, ¿vale? Se hacen las subastas de cierre a través de órdenes que se mantienen pendientes de ejecutar hasta que se abra, como he dicho antes, o se den las condiciones pactadas, como por ejemplo en una opción de compra, donde ya está todo cerrado, hemos pactado el activo, hemos pactado el precio de apertura y precio de cierre o el tiempo, ¿vale? Entonces, un poco así. La duración de la subasta es de 5 minutos, en mercado cerrado, con un cierre aleatorio de 30 segundos para evitar esas manipulaciones en los precios, ¿vale? Y sobre todo en acciones, está regulado. En un mercado como Forex, que no está regulado como el caso del mercado de acciones e índices, pues igual, ¿vale? Posterior al cierre se asignan los valores que, bueno, pues pueden ser ejecutados al precio que, bueno, pues que el interlocutor, en este caso, o el intermediario, entiende que es un precio equilibrado, se fija en la subasta
y será el precio de cierre de sesión, ¿vale? Imaginaros, os pongo un valor de, de una acción de una empresa que cierra en 7,25, $7.25. Aquí se negocia en esa franja si se va a cerrar en 7,25, en 7,27, en 7,23 o en 7,30, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya hay movimiento suficiente para que el precio suba o baje ese margen, ¿vale? Entonces, nosotros como trader retail vamos a ver el precio al que se cerró normal, a 7,25, pero como en la negociación no estamos nosotros, si ahí se establece que ya no es a 7,25, sino a 7,27, ¿vale? Pues yo como trader al día siguiente, cuando abra el mercado, me voy a encontrar a 7,27, salvo que en la subasta de por la mañana se haga una gestión donde suba o baje, ¿vale? Entonces es importante que lo tengáis en cuenta con respecto bueno, pues a los movimientos previos. Preguntas, Gregorio, si el broker tiene acciones de Tesla. Tiene acciones, bueno, de prácticamente todas las empresas importantes, como Tesla, como Tesla, faltaría más. Te vas al mercado americano, lo puedes, cada uno de vosotros en la plataforma, ¿vale? Tenéis la opción de ir añadiendo activos, ¿vale? Independientemente de que operéis luego con CFDs. Tenéis la opción de incluir materias primas, Forex, cripto, índices, ETFs en algunos casos también, ¿vale? Entonces, si no os aparece en los activos principales que tenéis, os vais a la herramienta de arriba, incluir, ¿vale? Y vais a ver, bueno, está desglosado por tipo de activo, si son materias primas por un lado, si son criptomonedas o divisas por otro lado, índices, ETFs. Lo vais a ver sin problema, ¿vale? Pero lo podéis, no, es decir, que es bastante intuitivo, ¿vale? Podéis incluir o quitar. Imaginaos que a lo mejor estáis operando en Forex o queréis operar en Forex y queréis buscar un par de divisas exóticos, por regla general no suelen estar, están las principales, el dólar, el libra yen, es decir, están las principales, ¿vale? Pero podéis incluirlos. No suelen estar todas, ¿vale? De las infinidad, por ejemplo, en Forex que hay, pues de pares, los ciento y pico, pues no van a estar todas, ¿vale? Pero sí están la gran mayoría, ¿vale? Y en el caso de acciones, pues, insisto, mercado americano, o mercado europeo, o mercado asiático, o el que sea. Os vais, buscáis mercado americano y van a saliros pues, todas las acciones principales. Google, Tesla, Repsol, Amazon, etcétera, etcétera, ¿vale? Si por lo que sea alguna vez tenéis alguna duda, alguna consulta, apuntárosla y me la hacéis luego en cualquier webinar que veamos cada semana, cada jueves. Y si no, dentro de la web del broker hay un correo electrónico para, bueno, pues este tipo de consultas, si tenéis algún problema, ¿vale? Para, bueno, pues solucionar las dudas que tengáis, ¿vale? Y creo que ya estaría el webinar de hoy, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda con respecto a lo que es el mercado cerrado, ¿vale? O abierto, pero principalmente va muy dirigido es el webinar de hoy a operar con principalmente acciones o índices, porque bueno, al final los índices mm, están compuestos por las principales empresas, ¿vale? Por lo tanto, si yo voy a operar acciones, me interesa saber cómo está también su índice de referencia, ¿vale? Entonces, es bueno que lo sepáis también. Eh, entonces, como cada semana vemos un poco de todo dentro de, bueno, pues habrá alguno de vosotros que solamente le interese Forex, pues oye, Forex. Alguno de vosotros que le interese las commodities, pues commodities. Índices, o lo que sea, o acciones. Entonces, lo vamos viendo un poco todo, porque a lo mejor ahora nos interesa, pero el día de mañana pues podéis cambiar, tenéis más patrimonio, podéis diversificar mejor, estáis mucho más establecidos, sois unos traders más consistentes, ¿vale? Entonces, es bueno que conozcáis cómo funciona todo, ¿vale?
En principio nada más, si no tenéis alguna consulta al respecto, eh, seguramente haya algún, lo digo porque yo siempre os invito a que busquéis todo lo que sea de manera gratuita, formación, vídeos de gente obviamente que ya esté contrastada, ¿vale? Que busquéis un poco más, porque yo en el rato que estoy no puedo dar toda, es decir, ojalá pudiera enseñaros más cosas, pero no me da el tiempo. Entonces, eh, que veáis un poco más en profundidad cómo funcionan las subastas, porque la verdad que es bastante interesante, ¿vale? Quiénes son bueno, pues los que intervienen, los bancos, los fondos, las grandes entidades, ¿vale? Y veis un poco cómo es el mundo interno de la bolsa, ¿vale? Y poco más, como siempre agradeceros que, bueno, pues nos acompañéis un ratito por cada semana los jueves y nos vemos la semana que viene. Que disfrutéis de lo que queda de día, del fin de semana, los que estéis de vacaciones, pues fantástico, y los que comencéis la semana que viene, pues enhorabuena. Los que volváis de las vuestras, pues nada, no os preocupéis. Los hay como yo que todavía nos quedan días sin poder disfrutarla. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo y de nuevo muchísimas gracias. Ah, y recordaros, tenéis, como digo, el código QR para bueno, conocer un poco cómo es el broker, para el que no lo conozca mucho, y las condiciones que tiene, las herramientas y sobre todo eh, qué vehículos tenéis para invertir y operar y qué activos, ¿vale? Pues nada, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.